Desde el momento en que llegamos al mundo, nuestra vida parece girar en torno a una pregunta: ¿estoy haciendo esto bien? Aprendemos a caminar y alguien nos aplaude. Decimos nuestras primeras palabras y nos sonríen con orgullo. Vamos creciendo, y con cada paso que damos, parece que nuestra valía depende de la reacción de otros. Porque esa sonrisa, ese gesto o esa palabra de aprobación se convierten en algo tan importante para nosotros. No es casualidad que este patrón comience en la infancia. De pequeños, somos esponjas, absorbiendo lo que nos rodea, buscando pistas en los ojos de los demás para saber si estamos en el camino correcto. Pero, ¿quién define cuál es ese camino? Desde temprana edad, se nos enseña que debemos adaptarnos para ser aceptados, actuar de cierta manera, lucir de cierta forma, decirlo correcto, para encajar. Sin darnos cuenta, estas pequeñas lecciones moldean la manera en que vemos el mundo y a nosotros mismos. El problema comienza cuando estas enseñanzas invisibles crecen con nosotros y nos alejan de nuestra esencia verdadera. Lo que empezó como un buen trabajo en nuestra infancia se convierte en la búsqueda constante de validación, un trabajo mejor para impresionar a los demás, una apariencia impecable para evitar críticas, decisiones que parecen nuestras, pero que en realidad están diseñadas para complacer. Pero ¿qué pasa con nuestra voz interna? ¿Qué pasa con el propósito único que Dios sembró en cada uno de nosotros? Quizás te has sentido atrapado en este ciclo, preguntándote si alguna vez será suficiente, si alguna vez llegarás a ese lugar donde las opiniones de los demás ya no te afecten. La verdad es que este no es solo un problema personal, es un síntoma de un mundo que ha olvidado lo que realmente importa. Vivimos en una sociedad que nos empuja a buscar validación externa como si fuera la única manera de sentirnos completos. Pero este camino, lejos de llevarnos a la plenitud, nos deja vacíos, desconectados de nuestra esencia divina. Dios no nos creó para vivir atados a las expectativas de otros. Somos llamados a algo mucho más grande, algo que trasciende las opiniones y críticas del mundo. La espiritualidad nos recuerda que nuestra verdadera identidad no se encuentra en lo que los demás ven, sino en lo que Dios ve en nosotros. Pero, ¿cómo podemos reconectar con esa verdad? ¿Cómo podemos liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan al juicio externo? Todo comienza con un cambio de perspectiva. Para poder sanar, primero debemos entender cómo llegamos aquí, examinar nuestras creencias más profundas, esas que fueron plantadas en nuestra mente desde la infancia, y preguntarnos, ¿son realmente nuestras, o son el reflejo de lo que otros esperaban de nosotros? Este es el primer paso hacia la libertad espiritual, cuestionar lo que hemos aprendido y abrirnos a la posibilidad de que hay una manera diferente de vivir. En los próximos momentos, vamos a explorar cómo estas creencias limitantes se desarrollan desde que somos niños y cómo afectan nuestras vidas adultas. Pero no solo eso. También descubriremos cómo desmantelarlas y reemplazarlas con una conexión más profunda con nuestro propósito divino. Hablaremos de la trampa de la validación social, de cómo el miedo al rechazo nos aleja de nuestra misión espiritual, y de las herramientas que necesitamos para vivir con confianza y autenticidad. No estás aquí por casualidad. Este mensaje llegó a ti porque algo en tu interior sabe que es hora de romper con estas cadenas, de recordar quién eres realmente y de comenzar a caminar con valentía hacia tu propósito. Así que te invito a que sigas leyendo con el corazón abierto, porque lo que viene podría transformar tu vida. Desde pequeños, vivimos en un mundo diseñado para enseñarnos a adaptarnos. Aprendemos rápidamente que ciertas acciones nos ganan una sonrisa, un abrazo o una palabra amable, mientras que otras generan miradas de desaprobación o castigo. Este sistema de recompensas y consecuencias parece inocente al principio, pero con el tiempo va moldeando nuestra percepción de quiénes somos y de lo que necesitamos hacer para ser aceptados. Es aquí donde nacen las cadenas invisibles de la aprobación. Imagina a un niño jugando libremente, sin preocuparse por lo que otros piensen. Esa autenticidad natural, ese brillo divino, es lo que todos llevamos dentro desde que nacemos.
Pero, a medida que crecemos, ese brillo comienza a opacarse. Los comentarios, las miradas, las reglas no dichas de la sociedad nos enseñan a reprimir partes de nosotros mismos. Tal vez te dijeron que eras demasiado algo, demasiado ruidoso, demasiado sensible, demasiado soñador. Poco a poco, aprendiste que para ser amado, necesitabas ajustarte, encajar en un molde que otros consideraban aceptable. La raíz de este condicionamiento no es simplemente social, tiene un trasfondo espiritual. En nuestra búsqueda de aceptación, empezamos a buscar fuera de nosotros lo que ya teníamos dentro, el amor incondicional de nuestro Creador. La Biblia nos dice en Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado. Este versículo es un recordatorio poderoso de que nuestra identidad no está definida por las opiniones humanas, sino por el propósito divino que Dios sembró en nosotros desde el principio. Pero, ¿cómo deshacernos de estas cadenas que parecen tan arraigadas? Primero, necesitamos reconocer que las expectativas externas no tienen el poder de definirnos. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas decisiones en tu vida han sido impulsadas por el miedo al rechazo o el deseo de agradar? Tal vez elegiste una carrera porque era lo que se esperaba de ti. O tal vez escondiste tus sueños por miedo a ser juzgado. Este condicionamiento no solo afecta nuestras elecciones, sino que también nos desconecta de nuestra esencia. Liberarse de este patrón requiere valentía. Es un acto de fe decidir que, aunque el mundo no te apruebe, Dios ya te ha llamado suficiente. Esto no significa ignorar completamente a los demás, sino aprender a distinguir entre las voces externas y la voz interna de tu espíritu, esa que está conectada directamente con lo divino. Cuando eliges escuchar esa voz, comienzas a reconectar con tu verdadera identidad. Un ejercicio práctico que puedes hacer es reflexionar sobre tus recuerdos de infancia. Piensa en las veces que te sentiste obligado a cambiar para encajar. ¿Qué parte de ti quedó oculta en el proceso? Esas partes son las que necesitan ser redescubiertas y abrazadas. Al hacerlo, estás tomando el control de tu narrativa espiritual, recordando que no estás aquí para cumplir con expectativas humanas, sino para vivir el propósito que Dios diseñó específicamente para ti. Cuando dejamos de buscar la aprobación de los demás, algo extraordinario sucede. Encontramos una paz que trasciende cualquier validación externa. Esa paz no proviene de lo que hacemos o logramos, sino de saber que somos amados incondicionalmente. En Efesios 2:10, leemos, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este versículo nos recuerda que fuimos creados con un propósito, uno que no necesita la aprobación de nadie más. Así que, mientras seguimos explorando este camino, te invito a cuestionarte. ¿Qué parte de ti sigue buscando aprobación? ¿Qué podrías lograr si te liberaras de esa necesidad? Porque cuando eliges vivir desde tu esencia, te conviertes en un reflejo puro de lo divino. Y esa libertad, esa autenticidad, es el mayor regalo que puedes ofrecer al mundo. A medida que crecemos, el deseo de aprobación que nace en la infancia se transforma en algo más complejo. Ya no basta con una palabra de aliento o una sonrisa. Ahora buscamos validación en cosas tangibles, un título prestigioso, un auto lujoso, la cantidad de seguidores en redes sociales. Nos dicen que estos son los indicadores de éxito, de que estamos haciendo algo bien, pero detrás de esa fachada brillante, muchos se sienten vacíos, desconectados de su verdadera esencia. ¿Por qué? Porque la validación externa nunca puede llenar los espacios que solo el amor divino puede ocupar. Vivimos en un mundo que nos vende la idea de que el valor personal está directamente ligado a lo que poseemos o logramos. Las redes sociales amplifican esta ilusión, mostrándonos vidas aparentemente perfectas que nos hacen cuestionar la nuestra. ¿Por qué no tengo esa casa, esa pareja, ese cuerpo? Este ciclo de comparación constante nos atrapa en una carrera interminable,
buscando validación en lugares que nunca fueron diseñados para ofrecerla. La verdad espiritual es que nuestro valor no se mide por estándares humanos. En el Salmo 139, 14, leemos: Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Este versículo nos recuerda que nuestro valor ya está definido por el Creador. No necesitamos acumular logros o cosas materiales para ser dignos. Fuimos creados con propósito, y esa verdad es inmutable. Sin embargo, romper con la ilusión de la validación social no es fácil. Está tan arraigada en nuestra cultura que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánto afecta nuestras decisiones. Por ejemplo, piensa en la última vez que hiciste algo solo para impresionar a alguien. ¿Te sentiste realmente satisfecho? ¿O la satisfacción fue momentánea? Este tipo de validación es como agua en las manos. Se escapa antes de que podamos sostenerla. La espiritualidad nos ofrece una perspectiva diferente. Nos invita a mirar más allá de lo visible y a conectar con lo eterno. Cuando buscamos nuestro valor en Dios en lugar de en las opiniones o posesiones, encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer. Pero este cambio requiere intención. Necesitamos desaprender las creencias que nos han llevado a perseguir cosas externas y aprender a nutrir nuestra conexión interna con lo divino. Un ejercicio poderoso para comenzar este proceso es preguntarte: ¿qué cosas estoy haciendo únicamente para ser validado por otros? Tal vez estás persiguiendo un ascenso en el trabajo porque crees que eso te dará respeto. O tal vez publicas ciertos aspectos de tu vida en redes sociales esperando recibir likes y comentarios. Estas acciones, aunque parecen inofensivas, pueden ser señales de que estás buscando validación en lugares equivocados. El cambio comienza cuando redirigimos nuestra atención hacia lo que realmente importa. En lugar de preguntar, ¿qué pensarán de mí?, podemos empezar a preguntar: ¿estoy alineado con el propósito que Dios tiene para mi vida? Esta simple pero profunda transición de enfoque transforma nuestra perspectiva. En lugar de vivir para agradar a los demás, comenzamos a vivir para agradar a Dios. La validación divina no depende de lo que hacemos, sino de quiénes somos. En Romanos 8, 38-39, se nos recuerda: Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Este amor incondicional es la única validación que necesitamos. Al reflexionar sobre esto, pregúntate: ¿qué parte de mi vida necesita liberarse de la trampa de la validación social? Porque cuando dejamos de buscar fuera lo que ya tenemos dentro, encontramos una libertad que cambia nuestra manera de vivir. Y esa libertad nos acerca más a nuestro propósito divino. A medida que reflexionamos sobre la búsqueda de validación externa, surge una pregunta inquietante: ¿cuánto tiempo hemos perdido tratando de complacer a los demás? Estudios recientes revelan que las personas pasan años de sus vidas preocupándose por lo que otros piensan de ellas. Este dato, aunque impactante, es apenas la superficie de un problema mucho más profundo. El verdadero costo de esta preocupación no es solo el tiempo perdido, sino también la desconexión con nuestra esencia espiritual. Cada momento que dedicamos a preocuparnos por las opiniones ajenas es un momento que podría haberse invertido en algo más significativo: fortalecer nuestra conexión con Dios, avanzar en nuestro propósito, o simplemente disfrutar de la paz que viene al vivir auténticamente. Pero el enemigo sabe cómo usar estas distracciones. La obsesión con la aprobación de otros es una herramienta poderosa para alejarnos de nuestro llamado divino. En lugar de mirar hacia arriba, miramos alrededor, comparándonos y buscando señales externas de nuestro valor. Jesús mismo habló de este tema cuando dijo en Juan 12:43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esta frase nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Estamos buscando el reconocimiento humano a expensas de nuestra conexión divina?
La respuesta a esta pregunta puede ser incómoda, pero también puede ser el primer paso hacia un cambio profundo. El costo espiritual de complacer a los demás es enorme. Cada decisión basada en el miedo al rechazo o en el deseo de aprobación nos aleja un poco más de nuestra autenticidad. Es como si lleváramos una máscara, mostrando al mundo lo que queremos que vean, mientras ocultamos quiénes somos realmente. Pero esta máscara no solo nos desconecta de los demás, también nos desconecta de Dios. Él nos creó para ser únicos, no para ajustarnos a los moldes impuestos por otros. Liberarnos de esta trampa requiere una transformación de nuestra perspectiva. En lugar de ver la aprobación externa como algo necesario, debemos aprender a verla como lo que realmente es, una distracción temporal. La verdadera aprobación, la que trae paz y propósito, solo puede venir de Dios. Cuando dejamos de buscar validación en los lugares equivocados, comenzamos a experimentar una libertad que el mundo no puede ofrecer. Para hacer este cambio, necesitamos conciencia. Cada vez que nos preocupemos por lo que alguien pueda pensar, debemos detenernos y preguntarnos, ¿estoy viviendo para ellos o para Dios? Esta pregunta, aunque simple, tiene el poder de reorientarnos hacia lo que realmente importa. Además, es útil recordar que muchas de las opiniones que tanto tememos son pasajeras. Las personas pueden juzgarte hoy y olvidarlo mañana, pero la conexión con Dios es eterna. Un ejercicio práctico para liberarte de esta preocupación es dedicar tiempo a la meditación o la oración, enfocándote en las promesas de Dios. En Jeremías 29 horas y 11 minutos, Él nos dice: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», declara el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Esta verdad nos recuerda que nuestras vidas tienen un propósito divino, y que ese propósito no depende de lo que otros piensen de nosotros. Cuando dejamos de preocuparnos por la aprobación externa, recuperamos algo invaluable: tiempo. Tiempo para crecer espiritualmente. Tiempo para conectar con nuestros seres queridos. Tiempo para avanzar hacia nuestras metas. Pero, sobre todo, tiempo para redescubrir quiénes somos realmente en los ojos de Dios. Así que, la próxima vez que te encuentres atrapado en el ciclo de buscar la validación de otros, recuerda esto: cada minuto que dedicas a esa búsqueda es un minuto que podrías usar para acercarte más a tu propósito divino. No dejes que las opiniones temporales definan tu eternidad. Vive con la certeza de que ya eres suficiente porque fuiste creado a imagen de Dios. Mientras seguimos explorando cómo la búsqueda de aprobación nos aleja de nuestra esencia, es útil recordar que este no es un problema nuevo. A lo largo de la historia, grandes pensadores han reflexionado sobre el poder que tienen las opiniones de los demás sobre nuestras vidas. Filósofos como Cato y Diógenes adoptaron prácticas radicales para deshacerse de esta dependencia, viviendo de formas que desafiaban las normas sociales de su tiempo. Aunque sus métodos pueden parecer extremos, hay una sabiduría profunda en su enfoque. Solo cuando soltamos las cadenas de las opiniones ajenas, podemos vivir verdaderamente libres. En el corazón de esta filosofía hay un principio espiritual clave: el desapego. La Biblia nos habla de esto de manera poderosa en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo nos invita a enfocar nuestra atención en lo eterno, en lugar de las distracciones pasajeras del mundo. Las opiniones de los demás son como el viento, cambian constantemente, y tratar de ajustarnos a ellas es como construir nuestra vida sobre arena en lugar de roca. Pero, ¿qué significa realmente liberarse de la dependencia a las opiniones de los demás? No se trata de ignorar completamente a las personas o volverse insensible, sino de priorizar la voz de Dios por encima de todas las demás. Cuando permitimos que las críticas o elogios externos definan nuestro valor, estamos entregando un poder que nunca les perteneció. Este poder solo debe estar en manos de nuestro Creador, quien nos conoce mejor que nadie. Para muchos, esta idea puede parecer difícil de implementar.
Vivimos en una sociedad donde las opiniones son omnipresentes, amplificadas por las redes sociales y la constante necesidad de compartir cada aspecto de nuestras vidas. Pero aquí es donde entra la sabiduría antigua. Nos recuerda que la verdadera libertad no proviene de eliminar las opiniones de los demás, sino de reducir su importancia en nuestras vidas. Diógenes, por ejemplo, vivía de manera tan auténtica que no le importaba la crítica de quienes no entendían su estilo de vida. Él sabía que su valor no dependía de los estándares de la sociedad, sino de su conexión con algo más grande. En nuestra vida espiritual, esta práctica se traduce en confiar plenamente en el plan de Dios para nosotros. El Salmo 118:8 nos dice: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Esto no significa que debamos vivir aislados o desconectados, sino que nuestras decisiones deben estar guiadas por nuestra relación con Dios, no por el miedo al juicio de otros. Cuando vivimos de esta manera, encontramos una paz que no se puede explicar con palabras. Un ejercicio útil para comenzar este camino es observar tus reacciones ante las críticas. ¿Te afectan profundamente? ¿Cambias tu comportamiento para evitar juicios? Cada vez que notes estas respuestas, recuérdate que tu propósito no está en manos humanas. Imagina qué harías si supieras que las opiniones de los demás no importan. Ese es el espacio donde comienza tu verdadera libertad. Además, es importante rodearte de personas que te inspiren a buscar la aprobación divina en lugar de la humana. Busca una comunidad que valore la autenticidad y el crecimiento espiritual, y que te anime a vivir de acuerdo con tu propósito, incluso cuando sea incómodo o diferente. Estas conexiones pueden ser una fuente invaluable de apoyo en tu camino. Finalmente, recuerda que vivir desapegado de las opiniones no significa vivir sin propósito. De hecho, significa lo contrario: vivir con un propósito claro, alineado con la misión que Dios ha puesto en tu vida. Cuando sueltas el peso de las expectativas externas, comienzas a caminar más ligero, más seguro y más conectado con lo que realmente importa. Así que pregúntate, ¿qué partes de tu vida están todavía controladas por las opiniones de los demás? Y más importante aún, ¿cómo sería tu vida si solo buscaras la aprobación de Dios? Reflexiona sobre esto mientras seguimos profundizando en este viaje hacia la libertad espiritual. A medida que nos liberamos de las opiniones ajenas y entendemos la importancia de enfocarnos en la conexión divina, surge una pregunta fundamental: ¿cómo construimos una confianza inquebrantable que nos permita vivir plenamente desde nuestra esencia? La respuesta está en fortalecer nuestro espíritu, anclándonos en una fe sólida que nos recuerde quiénes somos realmente y de dónde proviene nuestro valor. La autoconfianza en el mundo espiritual no es simplemente creer en nuestras capacidades humanas, es reconocer que somos parte de algo mucho más grande. En Salmo 139:14 leemos: Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Este versículo no solo habla de nuestra perfección como individuos creados por Dios, sino también de la seguridad que podemos tener al saber que nuestro valor no depende de lo que hacemos, sino de quien nos creó. Sin embargo, en la práctica, fortalecer esta confianza puede ser un desafío, especialmente cuando el ruido del mundo nos hace dudar. Las críticas, los fracasos y las comparaciones constantes intentan debilitarnos, pero es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Dios. Como dice 2 Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto nos muestra que incluso nuestras limitaciones pueden ser una fuente de fuerza si las entregamos al Creador. Una herramienta poderosa para cultivar esta confianza es la oración. Hablar con Dios regularmente nos permite alinear nuestros pensamientos y emociones con su verdad. En la oración, encontramos refugio y claridad, y recordamos que no estamos solos en este viaje. La meditación también juega un papel clave, ayudándonos a silenciar las voces externas y reconectar con la guía divina dentro de nosotros. Es en ese silencio donde podemos escuchar las respuestas que tanto buscamos.
Además, fortalecer nuestro espíritu requiere acción. No basta con creer. Debemos actuar desde esa fe. Cada vez que enfrentamos un desafío con la certeza de que Dios está con nosotros, nuestra confianza se fortalece. Cada pequeño paso que damos hacia nuestro propósito, incluso cuando el camino es incierto, es una declaración de fe. Y cada vez que nos atrevemos a ser auténticos, a pesar del juicio de los demás, demostramos que nuestra confianza está anclada en algo eterno. Un aspecto fundamental de esta fortaleza espiritual es la gratitud. Agradecer por lo que tenemos, incluso en medio de las dificultades, nos recuerda que somos bendecidos y que todo lo que enfrentamos tiene un propósito. La gratitud no solo eleva nuestro estado de ánimo, sino que también nos conecta con la abundancia de Dios, ayudándonos a ver que ya somos suficientes. Sin embargo, el proceso de construir esta confianza no siempre es lineal. Habrá días en los que dudemos, en los que el miedo al rechazo o al fracaso intente regresar. Pero esos momentos son oportunidades para fortalecer nuestra fe aún más. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este recordatorio es un ancla para los días difíciles, una promesa de que nunca estamos solos. A medida que fortalecemos nuestro espíritu, también comenzamos a influir en quienes nos rodean. Nuestra confianza arraigada en la fe se convierte en un testimonio vivo de lo que significa caminar con Dios. Inspiramos a otros no solo con nuestras palabras, sino con nuestra manera de vivir, mostrando que es posible ser valientes, auténticos y llenos de propósito. Entonces, te pregunto, ¿qué puedes hacer hoy para fortalecer tu espíritu? Tal vez sea dedicar unos minutos a la oración, escribir tus bendiciones en un diario de gratitud, o dar ese paso que has estado posponiendo por miedo al juicio de otros. Cada acción, por pequeña que parezca, es un ladrillo más en la construcción de tu confianza espiritual, porque cuando tu confianza está en Dios, nada ni nadie puede derrumbarte. A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo el deseo de aprobación comienza desde la infancia, cómo la ilusión de la validación social nos distrae, y cómo las opiniones de los demás pueden consumir nuestro tiempo y desconectarnos de nuestra esencia. Pero también hemos descubierto la sabiduría necesaria para liberarnos de estas cadenas, aprendiendo a depender únicamente de la validación divina y a fortalecer nuestro espíritu a través de la fe. La libertad espiritual no es simplemente ignorar lo que piensan los demás. Es reconocer que tu valor está arraigado en algo mucho más profundo y eterno. Es recordar que no necesitas demostrar nada, porque ya eres suficiente. Dios no solo te creó con propósito, sino que te dio las herramientas para vivir ese propósito plenamente, sin importar las opiniones o expectativas externas. Este camino no es fácil, pero cada paso que das hacia tu autenticidad es un paso hacia la verdadera paz. Ahora es tu turno. Reflexiona. ¿Qué cadenas necesitas romper para reconectar con tu propósito divino? ¿Qué pensamientos, creencias o miedos te están frenando? El cambio comienza con una decisión. Decide hoy priorizar tu relación con Dios por encima de las voces externas, fortalecerte en la fe y vivir la vida que fuiste llamado a vivir. Te invito a que tomes un momento para compartir en los comentarios qué parte de este mensaje resonó más contigo. ¿Qué pasos darás hoy para liberarte de las cadenas de la validación externa? Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que lo necesite. Juntos podemos inspirar a otros a encontrar su propósito y vivir desde su esencia divina. Y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando temas que te acerquen a tu autenticidad y te empoderen espiritualmente. Activa las notificaciones para no perderte ningún mensaje transformador. Porque recuerda, no estás solo en este viaje. Dios camina contigo, guiándote hacia la vida que siempre estuvo destinada para ti.